Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Capital, al que ya saben que es el programa de la economía de las empresas de Onda Cero Andalucía, las 2:30 de la tarde, primer programa del nuevo año 2023, martes 10 de enero. Y aquí continuamos contándoles un año más, en este nuevo año, lo más destacado de la economía andaluza a lo largo de la semana, y seguiremos conociendo y contándoles la actividad empresarial andaluza con las voces protagonistas del empresariado andaluz. Arrancamos este nuevo año y lo hacemos en lo económico, mirando hacia algo que sigue muy presente y a lo que no le podemos perder el ojo a pesar del cambio del año, la inflación y sus consecuencias, que sigue en primer plano, y aunque es imposible de predecir lo que va a pasar con su evolución, conviene mirar a cómo puede hacerlo en este 2023, con qué claves, aunque si algo hemos aprendido después de la pandemia es que hacer pronósticos, sin duda, se ha convertido en un deporte de auténtico riesgo. Pero en este primer programa del año lo vamos a hacer desde el rigor de los expertos economistas, con quien siempre hemos contado y que hoy nos acompañarán, y con preguntas sobre la mesa ante las perspectivas andaluzas que tenemos por delante, los precios de la energía, los combustibles y los alimentos, el impacto en quienes pagan una hipoteca, que ya lo comienzan a sufrir con la subida de los tipos de interés. ¿Se va a mantener el empleo como en estos meses? Andalucía y su gestión económica, ¿cómo va? Y otras cuestiones que enseguida abordamos de la economía que nos interesa, de la economía real, la que toca de cerca a todos ustedes, a todos los ciudadanos y a las empresas de nuestra tierra. Nos acompañan hoy para comenzar año 3 voces autorizadas dentro del elenco de colaboradores económicos de Andalucía Capital, de Onda Cero Andalucía, a quien ya saludamos en Sevilla. Enseguida, bienvenidos a todos, comenzamos Andalucía Capital. En Onda Cero, Andalucía Capital. Primer programa de Andalucía Capital del nuevo año 2023, y como hemos venido haciendo en todas las temporadas del programa, hoy para mirar hacia qué es lo que tenemos por delante en lo económico, qué previsiones se manejan en estos momentos, qué perspectivas en definitiva, y lo hacemos con 3 voces que viven de cerca, que conocen el mundo económico andaluz en primer plano. Manuel Alejandro Cardenete es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Ya lo conocen, lo escuchan también en los análisis económicos de La Brújula con nuestro compañero Jaime Castilla en esta temporada incombustible, como siempre. Don Manuel Alejandro Cardenete, profesor, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año, que todavía creo que lo podemos decir. Nos iba a acompañar hoy aquí en el estudio de Onda Cero, pero está saliendo de una de esas gripes de las muchas. Sí. Una bronquitis, un resfriado complicado, y bueno, ya casi recuperado. La próxima vez ya intentaré estar contigo y con vosotros en el estudio. Bueno, pues lo importante es que recuperes rápido, porque el año viene intenso. Y por cierto, aprovechamos para felicitarte tu nombramiento como profesor de la prestigiosa Universidad Americana de Georgetown. No está nada mal, profesor Cardenete. Pues no, y no es algo que ha sido sobrevenido. Antes de Navidades ya se me hizo la oferta, y voy a compatibilizar mi vida entre España y Estados Unidos, y la verdad que es un sueño el poder también trabajar, en este caso como investigador en Georgetown. Uh-huh. Pues nuestra felicitación, nuestra enhorabuena al profesor Cardenete por este nombramiento a Georgetown en la Universidad de Estados Unidos. Y también nos acompaña Francisco José Tato, decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, una voz que han escuchado con frecuencia a lo largo de del pasado año en Onda Cero, en Andalucía Capital, auditor de cuentas y administrador concursal también. Francisco José Tato, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y feliz año, y aprovechar también para darle la enhorabuena al profesor Cardenete por ese nombramiento y desearle la mejoría de esa bronquitis. Muchas gracias, decano. Incorporamos una voz económica en este inicio del año, en este arranque del año. Lo escucharán también en los análisis económicos de Andalucía Capital este año. Víctor Sánchez Noguera es directivo de Caja Rural del Sur, director de activos improductivos,
números de las refinanciaciones, en definitiva, de la entidad inspector en excedencia del Banco de España y buen conocedor del sistema financiero. Incorporamos, como decimos, su voz a la de los colaboradores económicos de Andalucía Capital. Bienvenido, Víctor, y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, Diego, gracias por tu invitación y, por supuesto, feliz año 2023 a todos los oyentes y, por supuesto, felicitar también a Alejandro por su nombramiento. Bueno, pues inicio del año y lo hacemos con el último dato conocido, el contraste del dato del empleo, que según las cifras mejora al cierre del año en Andalucía, baja en 22.280 desempleados, y es un dato interesante de analizar. Y por otro lado, la tasa interanual del IPC, que se moderó un punto en diciembre de 2022, se situó en el 5,8%, es la más baja desde noviembre de 2021. Eso sí, la subyacente sí subió 6 décimas y con el año como viene de intenso, la inflación, previsiones, ¿por dónde puede ir este 2023 así de entrada, profesor Cardenete? Bueno, yo creo que has tocado la variable y en los últimos, tanto intervenciones mías como artículos que estoy escribiendo que saldrán en los próximos días, si hay una variable que va a ser la variable a la que vamos a poner todos el foco, va a ser la inflación. Porque a partir de ahí va a venir todo lo demás. Va a venir la subida del tipo de interés de intervención, el Euribor, el encarecimiento de las hipotecas, las negociaciones salariales, etcétera. La inflación, en principio, para España y para Andalucía, la tenemos mejor controlada que otros países de la Unión. Todavía tenemos países en la eurozona con tasa de inflación del 20%. No del 6-7 como estamos nosotros, o 5-6, sino del 20%. El problema es que hasta que Alemania no baje del 10% y se mueva por debajo, si es posible, del 5%, el tipo de interés de intervención del Banco Central Europeo, el tercer jueves de cada mes, que es cuando la Comisión Ejecutiva se reúne para decidir qué pasa con el tipo de interés, la señora Lagarde, su gobernadora, muy posiblemente seguirá subiendo el tipo de interés de intervención y por lo tanto el Euribor seguirá calentándose de tal forma que hasta que Alemania no logre controlar su inflación, vamos a tener todo que ir, digamos, con la lengua afuera, con la subida de tipo de interés del Euribor, las hipotecas, etcétera, y bueno, yo creo que va a ser el gran problema que hay que intentar atajar en este año, que ya me adelanto y lo titulo como un año de transición. Un año de transición. Francisco José Tato, decano de los economistas, que por cierto presentabais un poquito antes de Navidad el último barómetro económico de Sevilla, en este caso, pero con una visión también muy andaluza que solís hacer el Colegio de Economistas con la colaboración también de Caja Rural del Sur y con la dirección del profesor Cardenete, así que aprovecho que tenemos las tres voces implicadas en este barómetro para escuchar también tu análisis. ¿Qué lectura podemos hacer de todos estos últimos datos y que no son tan negativos como en principio habíamos venido manejando a lo largo del año, ¿no? Sí, efectivamente, aquella catarsis que se preveía a final del verano, pues finalmente no ha llegado. Efectivamente, no ha habido un crecimiento negativo de nuestra economía, no hemos entrado en recesión como se preveía inicialmente, y eso pues ha sido algo positivo. Algunos a final del verano decíamos que no íbamos a entrar en esa recesión, que si bien el crecimiento se ralentizaría, pues no se produciría esos 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Para el año que viene, desde nuestras previsiones del barómetro económico del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, pues prevemos para Andalucía un crecimiento del 1,5% y un crecimiento del 1% para España, con lo cual pues Andalucía de alguna manera se encuentra algo más fuerte que la economía española y se está produciendo en cierta medida se está empezando a converger a nivel nacional. Es cierto que hacer unas previsiones, como decías al principio, es algo muy aventurado. Ya alguien dijo que los meteorólogos se inventaron para que hubiera alguien que se equivocase más que los economistas, pues eso es una realidad en cierta medida, y en estas condiciones pues es muy complicado hacer previsiones, y más teniendo esas amenazas de la guerra de Ucrania, que no sabemos por dónde va a tirar, el tema de la apertura de China, que bueno, pues también los casos del COVID allí pues están generando ciertas inquietudes, y bueno, no sabemos por dónde puede... Dentro de lo que se puede conocer de China, donde ya sabemos que la transparencia brilla precisamente por su ausencia, ¿no? ¿Qué lectura, Víctor Sánchez, como entidad financiera estáis muy pegados
al terreno, ¿qué estáis percibiendo de particulares, de empresas, de cómo arranca el año? Bueno, yo por no repetirme con mis compañeros, daré un poco el perfil de lo que estamos viendo, sobre todo en términos de impago y de dificultades, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que por ahora la tasa de morosidad se sigue conteniendo. Hemos cerrado el ejercicio, el sistema financiero ha cerrado el ejercicio 22 con una tasa de morosidad muy positiva, por debajo incluso del 3,5. Nosotros en Caja Rural del Sur la verdad es que tenemos una tasa de morosidad muy positiva, casi por debajo del 1,6. Y lo que descontamos para el ejercicio que viene, pues como bien decía Francisco, mi compañero y demás, hay ciertas incertidumbres que evidentemente pueden afectar a la capacidad de pago bien de las economías domésticas, de los hogares y bien de las empresas y pymes, ¿no? Pero en cualquier caso no vemos tampoco un crecimiento excesivo de esta tasa de impago ni en las economías domésticas ni en la parte de pymes, ¿no? Yo creo que en ese sentido la gestión que se ha hecho ha sido muy positiva y siempre ayudando a las empresas que son viables y que están pegadas a nuestro territorio como es nuestro caso, ¿no? Ahora volveremos sobre ese tema. Sí, bueno, Alejandro, adelante, sí. Muy rápido apuntar. Efectivamente, hablo con entidad financiera y responsables de entidad financiera y me trasladan más o menos lo que está trasladando Víctor. Pero hay una variable que hay que tener en cuenta. El cuánto se puede aguantar esta situación. Me explico. Se están revisando las hipotecas mes a mes. Le toca a un número determinado de hipotecas que le toca revisión, con hipotecas que están en algunos casos casi multiplicándose casi por 2 en algunos casos, y la tasa de ahorro que habíamos acumulado durante la pandemia está siendo ya amortizada o digamos consumida. El problema es que esta ralentización de la economía debe durar lo menos posible para que no comience, y eso serán ellos los primeros en detectarlo, digo ellos, en la entidad financiera, el incremento de la morosidad. Pero es cierto que todavía, y lo que traslada Víctor me cuadra perfectamente con las otras fuentes con las que manejo, se está produciendo. Esa subida de los tipos de interés, os pregunto a los tres, parece que sigue ese camino ascendente. ¿Hasta dónde pueden llegar los tipos de interés y por tanto, y en consecuencia, para los bolsillos de los ciudadanos, las hipotecas? Bueno, nosotros un poco con los datos que tenemos, sobre todo del boletín económico del Banco de España y recientemente, nosotros por lo menos hasta junio descontamos unos tipos de interés en torno al 4% aproximadamente, ¿vale? Evidentemente, como bien decía Alejandro, la subida en las cuotas hipotecarias es significativa, ¿no? ¿Vale? Pero vemos también que en ese sentido las familias van a tener, digamos, esa ayuda o esa capacidad de pago para afrontarla. Lógicamente, y aquí lo importante es que sea algo transitorio. Es decir, aquí lo importante es la transitoriedad y sobre todo a ayudar a aquellas familias que, como sabemos todos, dice el Real Decreto del Gobierno, sean más vulnerables. Es decir, deben ser ayuda a esas economías domésticas de forma transitoria y muy teledirigida, ¿vale? Porque creo que el mercado hipotecario español es de los mejores de Europa, ¿vale? Y que está auspiciado por una capacidad de análisis por parte de las entidades financieras españolas, que en banca retail yo creo que somos las mejores, y que evidentemente ha permitido que cualquier español tenga accesibilidad a la vivienda, ¿no? Van a seguir subiendo, eso lo damos ya por seguro, los tipos de interés, y eso afecta en definitiva al bolsillo ciudadano y de las empresas también. Sí, sin lugar a dudas. La subida de los tipos de interés es absolutamente innegable. Ya lo comentamos al principio del programa cuando hablábamos de la inflación. Mientras tengamos inflación de al menos 2 dígitos, pues el Banco Central Europeo va a tener que actuar, va a tener que seguir con la subida de tipos. Y ya lo decía el profesor Cardenete, Alemania, mientras tenga estos tipos de inflación, pues el Banco Central Europeo va a tener que actuar, y también no solamente está Alemania, sino tenemos Lituania, Letonia y Estonia con cifras de incluso el 20% de inflación. Luego, mientras eso se produzca, los tipos de interés, el Banco Central Europeo va a actuar, y eso va a traer como consecuencia subida del Euribor y como consecuencia el encarecimiento de las hipotecas y finalmente pues el menor poder adquisitivo de la familia. En clave andaluza, parece que la región está aguantando bien este envite de la inflación.
inflación, de la subida de los tipos de interés, incluso que está teniendo un comportamiento algo mejor que la economía nacional. Aprovecho para preguntaros, en este arranque del año, después de este 2022 intenso, ¿cómo valoráis desde Andalucía los pasos que se han ido dando en la fiscalidad y todas esas medidas que se han puesto en marcha y que sin duda pueden, algunas de ellas, venir bien para ese impacto de la inflación? Pues ciertamente... En principio, perdón. Sí, profesor Cardenete, por favor. Manuel Alejandro, adelante. Simplemente, bueno, yo creo que es resultado de una política económica que cambió drásticamente hace ya 4 años, o en esta fecha estamos haciendo hace 4 años, y se está notando y sigue manteniéndose. Tanto la reducción de impuestos, la fiscalidad mucho más permisiva para el crecimiento económico y no contrarrestar cualquier tipo de iniciativa privada, figuras como los project managers que se pusieron en marcha en la pasada legislatura, que se están manteniendo, están haciendo que la inversión esté llegando a Andalucía de una forma, digamos, muy fácil. Ayer mismo veíamos al presidente Moreno reuniéndose con el máximo responsable, creo que era Endesa, para un proyecto para inversión en Andalucía de 2.300 millones de euros. Yo, que hasta hace unos meses tenía una responsabilidad también en el Ejecutivo, permanentemente en el área de turismo venían grandes proyectos de inversión. Ha cambiado, y eso ha hecho que, de forma histórica, y esto es histórico, desde hace 4 años tenemos el cruce de tijera y, como decía antes el decano, estamos creciendo por encima que España. Nunca ocurría eso, siempre íbamos por detrás, y eso debería garantizar ese proceso de convergencia, porque no levantemos las campanas al vuelo, seguimos teniendo una renta per cápita por debajo de la media nacional, y por lo tanto nos quedan muchos pasos que dar para, cuando menos, tener una renta media igual, al menos, que la media española. Pero está claro que ha habido un cambio de tendencia, y eso se traslada también a la inflación, donde la tenemos algo más controlada que el resto de la economía nacional. Pero no podemos perder el compás, porque en cuanto lo perdamos volveremos a incrementar la divergencia y nos alejaremos. Hay una variable fundamental que hay que utilizar ahora, y es el momento, y este año debe ser el gran momento, que los famosos fondos Next Generation, que realmente ya están aterrizando y hay que maximizar su rendimiento. Están aterrizando, pero muy lentamente, y ahí nos siguen diciendo las empresas que no acaba de llegar. En cualquier caso iremos viendo la evolución. Pero sobre este tema, le escuchamos al presidente de la Junta el mantra que repite Andalucía, el objetivo de ser locomotora de España en su economía. Eso llevado a la economía real, esa bajada fiscal, esas medidas, ¿lo están notando los ciudadanos, Francisco José Tato? Pues bueno, de alguna manera sí, porque se están atrayendo inversiones a nuestra comunidad. Ya el modelo productivo de Andalucía no es únicamente un modelo basado en el turismo y en la construcción. Eso está cambiando de forma muy radical. El mismo sector turístico, pues está produciéndose un cambio hacia el turismo de calidad, de alta calidad, con hoteles de 5 estrellas y grandes multinacionales que han fijado en Andalucía su objetivo. También tenemos un hub energético con la entrada de hidrógeno y de gas, y además se va a potenciar mucho con todo lo relativo a las energías renovables, donde Andalucía pues debe ser un tractor nacional. Ya vamos a tener aquí en Andalucía, en Sevilla, pues la Agencia Espacial Española. La agricultura, el sector agroalimentario está también produciéndose un cambio muy importante, mejorando la productividad, incrementando las inversiones, el sector minero, en fin. Está cambiando nuestro modelo productivo y tenemos que aprovechar ese tirón de Andalucía pues para consolidarnos como una comunidad potente a nivel nacional. Están acudiendo las empresas a la financiación, no solo acudiendo, sino hay muchas, como comentabas, y volviendo al tema de la morosidad, Víctor, los ICO, los famosos ICO que se concedieron durante el periodo duro de la pandemia, hay que devolverlos, ¿no? ¿Se están devolviendo? ¿Cómo va eso? Bueno, eso yo creo que es la parte principal que hay que comentar también, ¿no? Que los ICO evidentemente deben ser pagados por las empresas y por las entidades que han recibido financiación, ¿no? Evidentemente, de aquí a junio tenemos un semestre clave porque se producirá lo que es el vencimiento de muchas de las carencias de las operaciones que se han dado en estos ejercicios, ¿no? Y ahí será el momento de evaluar realmente si nuestras empresas van a tener cierta dificultad de pago. Nuestras previsiones es que evidentemente las empresas no debería haber un gran deterioro en esas operaciones. Evidentemente
siempre es importante distinguir la heterogeneidad de nuestro sector empresarial entre pymes y grandes empresas, pero en cualquier caso no divulgamos grandes problemas en esos vencimientos de estas operaciones. En el tema de empleo, ya por último, profesor Cardenete, decano del Colegio de Economistas, ¿qué estáis percibiendo por parte de las empresas? ¿Ánimo de contratación o cómo veis el horizonte en estos momentos? El tema de empleo lo comentábamos tanto el decano como yo mismo precisamente en la presentación del barómetro. Hay un dato que este año 23 en Sevilla, y lo puede extender a Andalucía porque los datos van en la misma línea, es que vamos a tener tasas de desempleo de nuevo iguales al año 2007, es decir, en una tasa por debajo del 17% en la tasa de paro, en la previsión concretamente 16.4 para el año 23 en el caso de Sevilla. ¿De qué estamos hablando? Volvemos a estar en el momento de la precrisis financiera. Porque no nos olvidemos que hemos pasado una década de crisis financiera, más la crisis pandémica, se nos acumulan las crisis y a pesar de estar ahora mismo en una situación de ralentización, hemos sido capaces de ir bajando la tasa de paro y situarnos en el momento en el que teníamos la construcción a toda máquina y ya se nos olvida qué época es la que estamos hablando. Bueno, pues como decía el decano, gracias a que hemos diversificado los sectores productivos, generamos empleo, incluso en una economía algo más ralentizada. Por lo tanto, debe ser el año del empleo y debemos seguir en esta línea. Ojalá sea así. Os iba a preguntar por ese reto para este 2023. ¿Cuál es tu reto en ese sentido del empleo que todos deseamos, ¿no? Bueno, ciertamente los datos son los que son, pero a mí me gustaría que pudiésemos depurar esos datos con esos fijos discontinuos para poder analizarlos de una forma más profunda, puesto que estamos con unos niveles de empleo más superiores, pero una productividad menor, puesto que nuestro Producto Interior Bruto todavía está en niveles prepandémicos. Entonces, bueno, son menores las horas de producción, con lo cual habría que depurar esos datos y analizarlos más en profundidad. Víctor, ya por último. Nosotros descontamos, como bien decían los profesores y demás, descontamos tasas de paro semejantes a las que se han producido en estos años y demás, y por tanto vemos con cierto aspecto positivo la capacidad de pago de la economía doméstica y de los hogares. Pues nos quedamos con este primer análisis de previsiones perspectivas para este 2023. Muchas gracias, Víctor Sánchez Noguera, directivo de Caja Rural del Sur, y te llamaremos en más de una ocasión para que te vengas con esa visión que es cercana a la empresa. Francisco José Tato, decano del Colegio Profesional de Economistas, también muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y profesor Cardenete, y enhorabuena por ese nombramiento en Georgetown. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a todos. En Onda Cero, Andalucía Capital.